Buenos días. Estamos a jueves 4 de abril. Nuestra lectura hoy se encuentra en un nuevo libro de la Biblia, Jueces, capítulo 1 al capítulo 3, en el Salmo 16 y en Lucas, capítulo 20. Meditaremos en Lucas 20, 19 al 26. Prestemos atención a la lectura que Eli nos trae esta mañana. Lucas capítulo 20, versículos 19 al 26. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Muchas gracias, Eli. Antes de entrar en la meditación de este día, quiero deciros a los que estáis siguiendo la lectura correlativa de la Biblia con el propósito de leerla al cabo de este año en una forma completa, que es posible que algunos de vosotros os hayáis atrasado en la lectura, porque no es fácil seguir el ritmo. La lectura no son cortas, son varios capítulos de la Biblia, y cuando te descuidas te quedas atrás. Por esta razón es que nuestra lectura es solo de lunes a viernes. Nos queda el sábado y el domingo para que podamos recuperar aquello que se nos atrasa. Pero en caso de que te hayas atrasado, yo te recomiendo que no te quedes atrás, porque siempre vas a tener la sensación frustrante de no estar al día. Entonces, yo te recomiendo que en la guía de lectura, en la primera columna donde tienes un cuadrito, marques cada día lo que vas leyendo y dejes sin marcar aquello que no cubres. De esa manera, tú sabes exactamente cuáles son las porciones de la Biblia que no has leído. Pero si te has atrasado, yo te recomiendo que leas lo que corresponde a cada día. Luego ya irás cubriendo aquello de lo que te has atrasado, y de esa manera podrás recuperar. Y si no lo llegaras a recuperar, pues el año próximo volveremos a esta dinámica y entonces podrás recuperar lo que haya quedado sin leer, de modo tal que al cubrirlo luego puedas comprobar que has leído toda la Biblia en un año. Y eso es una hermosa sensación, la de victoria, la de leer la Escritura y tener el gozo de poder decir: he leído la Biblia completa de tapa a tapa. Imagino que muchos de vosotros ya lo habéis hecho, y muchas veces tal vez en vuestra vida, pero tal vez hay quienes nunca han seguido esta regla de una lectura diaria y entonces no tienen esa plena satisfacción de poder decir: he leído la Biblia completa. Así que anímate, lee lo que corresponde al día de hoy y no te quedes atrás. Y luego usa el sábado y domingo para recuperar algunos de los pasajes que pudiste dejar pendientes.
Bueno, nuestra meditación hoy está en Lucas, capítulo 20, versículos 19 al 26. Como hemos visto ya en la lectura, Jesús está en Jerusalén, donde en la llamada Semana Santa, la semana de la Pascua, los líderes religiosos, como los principales sacerdotes y los escribas, están buscando maneras de atraparlo y desacreditarlo. Ahora es necesario tener presente el contexto de lo que hemos leído. Los integrantes del Sanedrín habían cuestionado sin rodeos la autoridad de Jesús. Este ataque había fracasado. Jesús los había silenciado con una contrapregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? No solo eso, sino que por medio de la parábola de los malvados labradores malvados, había predicho la condenación de ellos. Por eso, ahora más que antes, están decididos a quitarle la vida. Pero dice la Biblia, tenían miedo al pueblo. Entonces, ahora decidieron usar el método opuesto. En lugar de la acusación frontal, usaron la adulación, la lisonja. Al mismo tiempo, probablemente calculaban que con este recurso astuto encontrarían mejores resultados, es decir, el descrédito de su enemigo ante la estimación del pueblo, o por lo menos de muchos de ellos. Entonces, los enemigos de Jesús le envían un comité formado por fariseos y herodianos. El gobernador estaría dispuesto, así lo esperaban ellos, a tomar a Jesús de mano de ellos, porque lo iban a entregar, para condenarlo. Por lo tanto, el plan era muy astuto y muy perverso. Los hombres honorables, entre comillas, eran en realidad espías astutos y entrometidos. Ahora, el hecho de que los líderes judíos acudieran a estas tácticas nos da una idea de que se encontraban desesperados. No habían podido encontrar una sola razón legítima para acusarlo ante el gobernador. Es decir, Pilato se encontraba en la ciudad con motivo de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y entonces presentan una pregunta trampa. Los líderes que han enviado espías para hacerle una pregunta a Jesús le preguntan astutamente: ¿es lícito pagar tributo a César? Es decir, al gobernante romano. Si Jesús dice sí, podría parecer que está apoyando la ocupación romana. Si dice no, podría ser acusado de rebelión. Pero claro, Jesús responde sabiamente. Jesús discierne sus pensamientos y les pide una moneda. Le pide que le enseñen el denario. Era una pequeña moneda de plata igual al salario promedio de un obrero por un día de trabajo. Era la suma que la ley fijaba para el pago del tributo. Hay quienes sostienen que al pedir Jesús que le muestren esta moneda, deja implícito que era tan pobre que ni siquiera poseía esa suma. Pero a esa afirmación agregan que demuestra que ni siquiera sus discípulos tenían un denario. Pero esto nos da la sensación de que es leer demasiado en el relato, es decir, buscar cosas que no están claramente implícitas. Uno podría ofrecer una explicación completamente diferente, es decir, que Jesús pidió la moneda porque quería que saliese de los bolsillos de sus adversarios o de la bolsa de ellos, porque quería hacerles reconocer que ellos usaban esa moneda y que se estaban beneficiando de su uso y por lo tanto habían aceptado las responsabilidades que el uso de la moneda conllevaba. Es decir, el Imperio Romano gobernaba y esto promovía cierta estabilidad, cierta seguridad, cierta paz en los caminos y en los comercios y en las tratativas,
de toda la gente de aquel pueblo, por lo tanto, ellos debían pagar ese impuesto. Ahora, esta segunda explicación tiene a su favor que armoniza con el contexto que viene después. Y no necesitamos forzar el punto. La pregunta de Jesús, ¿de quién es la imagen y la inscripción?, fue contestada fácilmente. De César, por supuesto. El denario del tiempo del reinado de aquel emperador Tiberio representa en el anverso la cabeza de ese emperador y en el reverso se le muestra sentado en el trono. Era una especie de diadema con la que se vestía el sacerdote. Cuando ellos responden que es de César, Jesús dice: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esta respuesta no solo evade la trampa, sino que también enseña una lección profunda. Debemos cumplir con nuestras responsabilidades, las responsabilidades cívicas que tenemos como ciudadanos, y también rendirnos a Dios. Jesús no estaba evadiendo la pregunta, estaba diciendo claramente: sí, pagad el tributo, porque honrar a Dios no significa deshonrar al emperador, negándose a pagar por los privilegios que recibimos, una sociedad relativamente ordenada, la protección policial, buenos caminos, tribunales, etcétera, que nos benefician. Así que en esta época el imperio había llevado paz y tranquilidad a los pueblos que estaban bajo su dominio, y esto en un grado que ellos no habían experimentado mucho ni antes ni después. Por lo tanto, toda bendición conlleva una responsabilidad. Ahora, lo interesante de todo esto es la sabiduría de Jesús. Ellos quedan totalmente asombrados. No tienen nada que decir a la sugerencia de Jesús: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, vivir en este mundo conlleva responsabilidades y una vida espiritual, una vida equilibrada, implica lealtades entre lo terrenal y lo divino. Por lo tanto, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo estamos respondiendo ante las autoridades que nos gobiernan y que nos exigen diversos impuestos? ¿Y cómo estamos respondiendo a aquel que tiene el control de todas las cosas? Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios y Padre, que a través del Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Padre, pedimos que nos ayudes a distinguir entre lo temporal y lo eterno, entre lo material y lo espiritual. Que sepamos honrarte en la forma en que convivimos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestras naciones, y que sepamos darte a ti el primer lugar en nuestras vidas, porque desde allí parte el orden para el resto de nuestra existencia aquí sobre la tierra. Ayúdanos, Señor, a vivir de esta manera. Lo pedimos hoy en tu nombre. Amén. Manteneos bendecibles y mañana viernes cerramos esta semana de meditación.